bem mal, assim, né? Mesmo que o colchão era muito bom, mas, nossa, meninos, mal, mal, mal. Eu tô sentindo mais agora esse também, o lance das energias das pessoas, sabe? Porque eu tô bastante acostumado a estar com muitas pessoas. Aham. Agora, Mas é diferente, né, o ambiente, né? em todo esse processo são outras energias que se movem e tal. É. Esse é pra colocar? Sí, si quieres ponerlo o si quieres usarlo así y pasarle a ella. Ah, ok. Este es para ti y este para nosotros. Teve bastante color. Entonces, vou colocar aqui. Eu acho que você vai apresentar. Vai falar também. Vai falar em espanhol. Esta é a surpresa. Agora é hora do exame para idioma. Vamos a ver qué tanto entienden del español. Mas e como vamos assim então? Em espanhol mesmo ou em português? Um português e outro. Tá bom então. Bueno, sean bienvenidos a todos los que están escuchando esta entrevista. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy tenemos invitado especial a Pacá y a su pareja Lía, que vienen de Brasil a acompañarlos a traer las medicinas, la ayahuasca, medicina de sananga, de rapé, medicina de cambó. Son los invitados, también está Santi de traducción, para presentarte Santi. Buenas, soy Santi, El traductor. Para presentarse, puedes saludar. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, né? É muita honra poder estar com vocês aqui, compartilhando das medicinas sagradas da floresta. Okay. Posso deixar? No, vamos a presentar a Lía. Saluda a Lía. Oi a todos, gratidão por me chamar aqui. E sou do Pará, nascida e criada em Belém e estou agora numa viagem junto com meu companheiro e noivo, trazendo a força das medicinas, trazendo a sabedoria ancestral, e está sendo muito transformador e único fazer parte disso tudo. Gracias. Muchas gracias. Para empezar vamos a primero presentar la historia de Pacá, la historia de Lía. Para eso estaría bueno que nos cuenten un poco acerca de vos, a nivel personal. ¿Cuántos años tienes? ¿Hace cuánto que estás con las medicinas? Y te dejo que tú te presentes. Gratidão. Boa Irmandades, sou Pacaxanê, Rurucuapã, né? Sou do estado do Acre, do povo Unicuim e do povo Apurinã também, mas as raízes mais fortes são do povo Unicuim. E agora estou aí como trabalhando, né, com as medicinas, fazem mais de 12 anos, né? E consagro as medicinas há mais de 18 anos já. E agora estou com 30, né? Com 30 anos aí, minha idade. E no meu povo, meu nome, né, é Pacá, significa lança ou flecha, e Xané significa espiritual. E o clã é o Urucuapã, que é o clã dos jacaré, né? Então, no nosso povo aí, o povo Unicuim também, é o povo verdadeiro, significado, né? O povo da fumaça também. E também nosso tronco se chama pano, né? É o tronco linguístico, que é onde todas as irmandades se reúnem aí para estar juntos, né? Estarem compartilhando quase o mesmo idioma, digamos, o mesmo dialeto, né? Minha companheira também, Yamel, ela também é de um povo,
e está como fazendo resgate, né, ancestral também, buscando sua ancestralidade no estado do Pará. E no Brasil nós éramos como mil povos, né? E mais de 1000 na verdade, e antigamente 5 milhões mais ou menos. E hoje temos somente como 300 a 305 etnias. E dessas 305 etnias, só 274 línguas. Ou seja, são muitas línguas ainda, né? Mas comparado ao que tínhamos antes, é pouco. Então, hoje, assim, nosso trabalho maior é fazer todo esse resgate, né? Esse saber ancestral. Você querer... Sí, puedo traducir un poco. Bueno, ahí se presentó su pueblo, su etnia, Junicuín, pueblo Junicuín, significado de su nombre, Mapacachané, lanza ancestral, flecha ancestral, el clan del yacaré, el cocodrilo. Y bueno, estaba comentando un poco que antiguamente eran más de 1000 pueblos diferentes, pueblos como etnias, ¿no? Diferentes. Ahora que antiguamente eran 5 millones aproximadamente, y ahora solo quedan como 305 etnias, pero dentro de esas etnias tienen como 274, 275 lenguas diferentes, a la cual su pueblo pertenece a la rama, el tronco pano, que es de donde viene su lengua. Y un poco por ahí, ¿no? Entonces, y están, bueno, intentando rescatar, quizá, pero no diría esa palabra porque es traer de vuelta, no rescatar porque es algo que sigue fuerte y sigue existiendo, pero traer más fuerza a toda esa ancestralidad que representa. Perfecto. Bueno, para continuar un poco vamos a hablar acerca específicamente de las medicinas que él trae. Para eso, bueno, aquí en la mesa tenemos un poco de rapé, un poco de la medicina también de las pinturas, de la sananga, de la ayahuasca. No hemos traído cambó, pero él también trabaja mucho con el cambó. Así que un poco para acá, si nos podés contar acerca de las medicinas. ¿Sí? Claro. Vou por partes. Trazer primeiro as medicinas das pinturas. Aqui na mesa tem o Machã, que é Zurucum, né? Que é as pinturas que nós estamos aqui, eu e meu companheiro estamos pintados. E em nosso corpo temos Genipapo, que chamamos Nané, né? Ambas pinturas e todos os tecidos e figuras são representadas pelos canês, né? Os canês são os desenhos sagrados, a geometria sagrada, e quando estamos na força da medicina é apresentado para nós. Então os canês, eles fazem parte de nossa, não somente de nossa ancestralidade, mas também do que nós acreditamos como reencarnação. Reencarnamos como animais, como plantas, como seres, né, que estamos aqui habitando. E trazemos toda essa força. Então esses canês, eles vêm para trabalhar, para proteger, para blindar de tudo o que o mundo externo, muitas vezes, né, tem muitas energias que não são boas, né? E colocamos elas no rosto, na pele, no corpo,
também para proteger dos mosquitos, alguns, né? Mas também que não são criaturas ruins, mas eles, né, pegam forte aí, sim. Mas também trazemos para ficar como invisíveis. Então ativar o modo invisível mesmo de estarmos aí como... Só que com a sociedade que habitamos, que vivemos hoje, muitas pessoas não olham, né, de uma maneira tão boa quando estamos a caráter aí. Se quiser trazer, vou deixar para trazer un poco. Sí. Eso. Bueno, está contando primero por partes, así de las medicinas que traen. Está hablando un poco del urucum. ¿Cómo es el urucum? Machã. Machá. Urucum, que es ese rojo medio rojizo, anaranjado, que tienen en la pintura de la cara. Es una planta. El jenipapo, que es un fruto que ahora no se ve tan bien, pero en su cuerpo y también en su cara tienen una marca de jenipapo, un fruto que pinta y se queda varios días en el cuerpo, entonces las pinturas de ellos ya tienen varios días. Jenipapo Nane. Y también de los dibujos, de las geometrías que están en sus collares y en sus ropas, que tanto como las pinturas como esos dibujos, diseños, ellas vienen para ellos cuando están en la fuerza de la medicina, con los efectos de la medicina, aparecen en miraciones y traen significados muchas veces de animales y otras geometrías de la naturaleza, y ellos le llaman kene, que son para protegerse de malas energías o malos espíritus que pueden estar rondando y de energías externas que vienen, y un poco las pinturas son como para protegerse y estar de alguna manera invisibles para esas energías. Pero dijo al final que hoy en día también en la sociedad y en las ciudades no está tan bien visto cuando ellos están con sus vestimentas y pinturas tradicionales. Outra medicina que trazemos, né, de nosso pueblo, uma das primeiras que recebemos, ela vem do tabaco e é misturado com o caule, né, das árvores. Então, agregando os dois, sai o rapé, que é essa medicina sagrada da cinza, né, da árvore com o tabaco que vai ficar moído. Nós fazemos o rapé, ele fica nesta forma, em forma de pó. Então, para nós, com muito respeito, a gente nunca diz vamos cheirar rapé, e sim vamos soprar rapé, ou vamos consagrar rapé. E quando nós vamos soprar em alguém, utilizamos esse instrumento, né, que é o tepi. Então, colocamos rapé e sopramos. Sempre que sopramos rapé, trazemos como uma intenção. Então, é uma medicina que os pajés, né, que na nossa língua chamamos urumaiá, né, urumaiás utilizavam para conectar com o grande espírito, com o espírito das plantas. E o grande espírito nós chamamos de kuká, que é grande, pinuchari, espírito. Então eles sopravam, e aí quando alguma pessoa estava como enferma, estava como, né, eles traziam a pessoa de volta, tiravam Nisum. Nisum é energia negativa. Então, soprar agora só para mostrar para vocês. E temos como tipos de sopro. Então tem sopro de vários animais, né? Tem sopro de jacaré, sopro da onça, sopro do beija-flor. Então são vários tipos de sopro que a gente vai trazendo. E o importante é trazer a intenção. Então a minha intenção agora é a paz, é a tranquilidade, né? É o
E vou estar soprando enquanto o irmão vai estar fazendo a tradução aí. Sí. Gratidão, meu irmão. Gratidão, ya. Entonces, una de las primeras medicinas que llegó a ellos es el tabaco. Y el tabaco, después molido y mezclado con las cenizas de los troncos de los árboles, se convierten en rapé. El rapé, ellos toda vez que lo soplan, están trayendo una intención. Bueno, no hay nada, nosotros no tenemos tanto el concepto de Sheira, Aham, no precisa traducir. claro. Entonces cada vez que ellos soplan rapé, consagran rapé con una intención. Él demostró ahora cómo es ese soplo y intencionando para la paz, para el amor, la tranquilidad. El rapé puede ser aplicado uno individualmente, como él lo acaba de realizar, o también con una herramienta que se llama curipe, o puede ser también aplicado de una persona a otra a través del tepi, que es una otra herramienta, no sé si es el tepi. Y que los payés son los guías, ¿no? Guías Isso, espiritual. espirituales, Uhum. pero hay varios tipos de payés y cada uno tiene sus funciones y sus preparaciones específicas, su caminar específico para poder después compartir y traer medicina de diferentes maneras. Chamamos Urumaiá. Urumaya. Uhum. Ellos traen esta medicina muchas veces para alejar el Nisun, que son las energías negativas. O lo que uno necesite trabajar, a veces una cura más física y otras veces una cura más espiritual. Para agregar también ahí, acá nos contaba de que dependiendo de lo que necesite la persona hay un soplo distinto y cada soplo invoca la fuerza de algún animal, el colibrí, el jaguar, Uhum. la jiboya también, Ajá, un ajá. soplo de jiboya, de serpiente, que es la energía de cada uno de estos animales. En el chamanismo se trata mucho de conectar la espiritualidad con la parte visible. Entonces cada animal representa una fuerza del espíritu que están en las medicinas. Bien, después del rapé, otra medicina, Eu posso falar com a sananga. sananga, Uhum. Uhum. E aí finalizo com o cambô. con cambó. Aham, ok. A sananga, para nós, assim, ela é uma medicina muito forte, pois trabalha muito nos olhos, então faz a total liberação dos mucos dessa parte aqui, que nós muitas vezes estamos como entupidos, inchados, né, e com o terceiro olho aí calcificado também. Então ela trabalha, nós utilizamos ela para caça noturna, então é um colírio que pingamos nos olhos e depois abrimos e arde pouco, né? Mas passa assim. Então o segredo é quanto mais abrir os olhos para poder adentrar dentro do canal lacrimal aqui, poder enxaguar, digamos, os olhos. E para trabalhar as nossas emoções também, porque muitas pessoas hoje em dia têm a dificuldade de chorar, de se entregar, né? E sendo que o nosso corpo ele é 70% água, né? E muitas pessoas não se entregam, não choram, isso não flui. Então a sananga nos leva a olhar para isso e chorar muito, assim. Então é uma medicina também que tira muito Nisun, assim, da parte mental, pessoas que têm dor de cabeça, que têm algum problema de miopia ou que usam óculos, né? Então ajuda.
E já tratei uma vez uma pessoa que tinha glaucoma, né? Que é a doença que contrai dos gatos aí. Que a pessoa fica com uma película no olho e não consegue enxergar muito, ou às vezes até pode ficar cega também. Essa é a sananga. La sananga entonces es una medicina que viene en forma de colirio, que se aplica en los ojos, también para abrir el tercer ojo, para descalcificar el tercer ojo. Trae mucho el fluir de las aguas, el llanto, mucho llanto, fluye mucho las aguas, se aplica por aquí y se abre los ojos bien grandes para que entre bien en los canales lagrimógenos. Arde bastante, pero después pasa, después un momento nomás, pero arde mucho. Y bueno, sirve para destrancar toda esta región, toda la región ahí, todo lo que puede llegar a tener moco, obstrucciones, hinchazón, la nariz, los canales, destranca todo y tira mucho las energías negativas, aleja todas las energías negativas, el Nisum. Se usa mucho eso para destrancar y también para tratar problemas de la vista, tipo gente que tiene miopía. Él estaba comentando que ya trató a alguien que tenía glaucoma con esta medicina. Y también para las emociones, que hay gente comentó como ahora muchas personas tienen dificultad para llorar, para expresar sus emociones, y la sananga un poco te obliga a que fluya y venga el llanto naturalmente. Gratidão, Machai. Agora eu vou passar para minha companheira também, para ela estar falando sobre a medicina do Kambô, já que ela também já recebeu a cura, né, com o Kambô também. É uma dos tipos de cura que nós temos, que o nosso povo tem. Então, ela vai estar falando sobre isso agora. A medicina do Kambô é muito forte também, como todas as outras medicinas, e ela vem diretamente de um ser que está na mata, que é a perereca, e chamamos de Kambô também, ou Kampum, na língua do povo Runicuim. E para invocar essa força, o povo que vai ali coletar o veneno, o líquido que sai, a secreção que sai do Kambô, emite um canto no meio do processo para invocar e chamar o Kambô. E é um som parecido com o que o sapo ou a perereca faz. E quando ela começa a fazer o som também, significa que já está na hora de preparar e retirar. Se retira das costas, das patas do sapo, e é aplicado na pele. E se faz pontos diretamente na pele, queima, né? E nos homens no braço, nas mulheres na perna, né? Perto assim da panturrilha. E a preparação para fazer a aplicação tem que ficar em jejum por algumas horas, não se pode fazer nenhum tipo de refeição, para sentir mesmo a força, pois é uma força bem intensa e rápida. O indicado é ingerir, né, bastante líquido. Na cidade a gente bebe água, só que na aldeia existe a bebida preparada, né, que é com a caiçuma, e se bebe alguns litros para que esteja pronto para fazer a aplicação. E aí, quando se faz a aplicação,
é invocado, né, com os rezos para que a força do Kambô haja no corpo, né? Então a gente começa a sentir que incha, que nem a perereca, começa a inchar bastante o corpo e como se estivesse fermentando, esquentando e sentindo, né, a circulação sanguínea agir bastante. E o principal efeito é a limpeza física, né? E aumentar o sistema imunológico. Então, após essa vacina, porque a gente chama de vacina, né, da floresta, a pessoa se sente muito melhor fisicamente, mentalmente, em todos os aspectos, mas ela é bem voltada para a saúde física, pois a limpeza que as pessoas fazem é tanto ao vomitar, ou por baixo também, ou pelo choro, tem vários tipos de limpeza. E depois disso a pessoa tá limpa, tá com a imunidade lá em cima e pronta para tudo, né? E é isso, é a medicina do Kambô. Só para agregar, esta medicina também do Kambô é a única medicina que limpa todas as outras medicinas. Então, muitas pessoas às vezes consagram ayahuasca demais, consagram muito rapé, consagram muitas outras medicinas e estão cheias dessas medicinas no seu corpo. E aí não tem como limpar. Então, a única coisa que limpa tudo isso é o Kambô. Entonces el Kambô o Kampu, como dicen en Cunicuín, es una medicina que proviene de una rana verde que vive en la cima de los árboles y tiene un sonido específico que hace, y para llamarla hay que hacer también ese sonido para que baje un poco y se colecta la medicina de ella de la espalda y de las patas de la rana. Es una medicina que viene para traer cura sobre todo física. Hay una preparación previa, hay que estar en ayuno por algunas horas y tomar mucha agua. Allá, bueno, nosotros tomamos mucha agua, pero allá en las aldeas tienen una bebida específica para ella, se llama Kaisuma, para preparar el cuerpo para recibir esta medicina. Y bueno, ella es aplicada, se hacen unos pequeños cortes en el brazo para los hombres, en las piernas cerca de la pantorrilla para las mujeres, y de ahí se aplica un poco de esta medicina en cada una de esas aberturas, ¿no? Y ella actúa de una manera muy intensa. De ahí se traen los rezos para activar en el cuerpo y bueno, va sintiendo calor y hinchación, se hincha mucho el cuerpo y empiezan a venir limpiezas, tanto bueno, llanto, puede ser también ir al baño, vomitar, sudor, y ahí como que se va limpiando y es una limpieza realmente muy profunda, física, que refuerza muchísimo la inmunidad. Hay gente que me dice tomó Kambô y después no tuvo gripe durante 6 años más o menos por la fuerza que ganó del Kambô, que mejoró su disposición así, física para todo así, físicamente es una cura muy fuerte. Y acá comentaba que es la única medicina que limpia también otras medicinas que pueden estar en el cuerpo, porque hay mucha gente que consagra mucha ayahuasca o mucho rapé y que no hay otra manera de sacarlos del organismo que no es el Kambô, que realmente te limpia todo. ¿Agregar algo más? No sé si me pasó. Bueno, también es llamada de vacuna de la floresta, sí, es una vacuna natural. Bien. Buenísimo. Una de las medicinas también con la que trabajan ellos, que es la con la cual vamos a centrar un poco la entrevista el día de hoy,
es la ayahuasca, que considero que es la más conocida tal vez hoy por hoy, la que más intriga nos da, la que más nos llama la atención a nosotros los que estamos en la sociedad moderna, por lo que nos contaron las personas que se animaron a probarla. Hablando un poco acerca de la ayahuasca en general, en particular, ¿qué se hace en una ceremonia de ayahuasca? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué peligros puede haber? Porque de ser peligroso, todo puede ser peligroso, hasta cruzar la calle, si uno no se fija, puede morir. Así que yo sé que hay muchos miedos, muchas inseguridades en cuanto a las personas antes de probar la ayahuasca, y está bueno de que tengan sus recomendaciones. Así que hablar un poco acerca de eso, de los peligros, y sobre todo también al final de los beneficios, ¿sí? De lo que sería esta planta, que es la ayahuasca. Ok. Bom, na nossa língua, assim, chamamos Nishipan, né, ayahuasca. E o Nishipan, ele é uma, ou também podemos chamar Uni, que vem de união, né? Uma das coisas que, primeiro assim, antigamente eu falava muito sobre as medicinas para as pessoas. Hoje eu já desencorajo um pouco, falo não, só as pessoas que vão, as que estão buscando se melhorar, né? Estão buscando realmente mudança na sua vida. Porque não vou ficar na pessoa, vai lá, por favor, vai na cerimônia, vai, tua vida vai melhorar, isso, aquilo. Porque quando a gente fica ali como instigando muito a pessoa, ela não vai, ela precisa partir dela mesma, né? Então, mais uma vez, é a intenção que você coloca, né? Para tudo que a gente for fazer na vida. Então, se a pessoa tem a intenção de realmente, assim, se melhorar, buscar assim mais da sua ancestralidade, buscar olhar de outros pontos os seus traumas, né? Trabalhar suas inseguranças, trabalhar também o ego, trabalhar a morte do ego, né? Também e deixar várias outras coisas também como fluírem. Aí sim você está num bom momento para começar a pensar a consagrar. Vou deixar para tu contar esse tanto que a gente vai, que é bastante coisa. Tá bom? Sí, sí. Okay. Ahí él está empezando a hablar sobre la ayahuasca, que en su pueblo Junicuín llaman Nishipan. Es con Ou unir. Nishipan, Y unir. de unión. E o Nishipan também. Nishipan. Es como un tip sobre A. Não, Ah. é só é porque é pai, mas a gente fala pan. Nishipan. Y bueno, que es para traer una cura espiritual, física también, ¿no? Que él comenta que antes él hablaba mucho más sobre la ayahuasca, compartía mucho más a la gente sobre esta medicina, pero que actualmente ya no tanto, porque no sirve uno estar llamando a las personas, insistiéndole a gente que no está justamente en un trabajo de cura y que no está en un proceso personal de cura, sino que tiene que nacer de uno mismo, querer acercarse a la medicina, querer trabajarse internamente, porque va a curar muchos traumas, va a curar muchas cosas que cada uno tiene que trabajar de manera individual. También muchas cosas que vienen de afuera, ¿no? De la propia sociedad, como se nos instaura la cuestión del ego que todo el mundo trae. Bueno, eso también de la muerte del ego que va a ser trabajada por la medicina. Y muchas otras cuestiones que nos pueden afligir, o ansiedad, o cualquier tipo de cuestión personal.
pero para eso, como él dice, uno tiene que ya venir en un trabajo personal para poder empezar a pensar en consagrar la medicina realmente. E aí, conectando que quando a gente começa a pensar nisso, nós buscamos assim deixar para trás tudo que a gente já viu de todas as nossas crenças, né? Então, todas as crenças que a gente tem, se é da igreja, se é do hinduísmo, se é do taoísmo, de qualquer crença, né, possível, nada vai ser comparado à medicina, porque a medicina é a integração, ela ela está em tudo e é o todo, né, ao mesmo tempo. Então, como é que funciona a medicina? Ela vem do cipó, chamado jagube, e de uma folha chamada chacrona. O cipó se chama Banisteriopsis capi, né, nome científico, e a folha se chama Psychotria viridis, né? A folha, ela é um parente muito longe, um primo do café que nós consumimos. Então, a mistura das duas, né? Uma vai ter o DMT e a outra vai estar como protegendo. Então, quando consagramos, quando tomamos a medicina, ela entra no nosso corpo e o nosso corpo ele já tem o DMT, né? Então, aquela barreira que tinha em cima do DMT, uma fazendo na outra, vai se abrir e aí vai ativar. Então, é por isso que chamamos que a medicina está dentro de nós, porque é dentro de nós que ela se ativa, se aflora, né? Então, é como se a medicina estivesse fazendo o mesmo trabalho que a abelha, polinizando, né? Então, nessa polinização, nessa abertura, é que nós chamamos de expansão da consciência. Que aí vamos começar pessoas que têm depressão, ansiedade, que têm outros tipos de transtorno, que têm alguma trava, que tem algo que está passando, que já não consegue mais ver a vida, sentido nenhum, né, na vida. São as pessoas que mais buscam. E pessoas que querem contemplar outros tipos de contemplação, digamos, na vida, né? Então, a maioria das pessoas que chegam, estão cansadas já do que está passando em suas vidas já, né? E aí acabam que, eu estou cansado, já li todos os livros que tinha para ler, já fui em todas as religiões, já fiz todas as viagens, já fiz de tudo, quero algo novo. Essas pessoas são pessoas que são curiosas, né? Mas que também são bem-vindas. Nós falamos, a medicina é para todos, mas nem todos são para medicina, né? Vou deixar para poder pegar esa parte. Bueno, primeramente dijo en esto de cuando uno empieza a pensar sobre consagrar la medicina, está entrando en ese camino, la medicina viene para dejar atrás creencias que pueden ser muy dogmáticas, restrictivas, que pueden venir de diferentes religiones, cristianismo, hinduismo, diferentes tipos de religiones que nos establecen maneras de pensar y cómo tiene que ser el mundo y la sociedad. Entonces la medicina viene para romper con esto. Él comentó entonces de dónde viene la medicina. La medicina viene de un cipó, de una liana que se llama yagube, y de una hoja que es la chacrona. La chacrona es pariente del café, pariente lejano del café, pero en su nombre científico tiene una similitud con el café. Si uno busca también comentó el nombre científico del yagube, de la liana esta donde se extrae la ayahuasca. Y comenta cómo entonces químicamente el yagube, la liana, trae el DMT, y la chacrona, que es esta hoja, ella como que recubre, como que hace una capa protectora para que cuando uno la consagra, entra en el organismo
y el organismo, que naturalmente ya tiene DMT, rompe con esta barrera y ahí se libera la medicina dentro del cuerpo. Entonces él estaba haciendo esa analogía con la abeja, que poliniza, ¿no? Para que dentro de nosotros florezca. Por eso ellos dicen que la medicina está dentro de nosotros y va a florecer. Y ahí, ¿Yo podría agregar esto? dale. Para las personas que no conocen qué es el DMT, es una molécula, es una sustancia que surge en nosotros de manera natural al momento de nacer y al momento de morir o de una experiencia cercana a la muerte. Entonces, es cuando nuestra conciencia se conecta al espíritu, donde trascendemos lo que es esta vida material. Y por lo general, como les decía, se activa en el nacimiento o antes de morir o en alguna experiencia cercana a la muerte. Y estas plantas nos ayudan naturalmente a conectar para limpiar todo el sistema de creencia, ya que el sistema de creencia es algo que nosotros vamos construyendo en esta vida. Cuando nuestras creencias nos están jugando en contra, llámese depresión, trauma, no nos gusta la realidad, no nos gusta nuestra vida, la planta nos conecta de nuevo con el espíritu, que está en blanco, está sin creencias, está sin lo que a nosotros nos pesa y nos duele, para darnos una nueva vida, un reset, por así decirlo, de nuestras viejas creencias que nos venían ahogando, nos venían atrapando. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Y se comenta que la mayoría de las personas que se acercan son personas que ya no tienen cómo lidiar con esas problemáticas, patologías, o personas que realmente ya hicieron una búsqueda en la vida, ya leyeron todos los libros que tenían para leer, ya intentaron mirar la vida desde otro lugar, pero no están pudiendo. Entonces se acercan a la medicina justamente para tener otro punto de vista de la realidad y la expansión de la conciencia. Y para finalizar ahí, también él dice que hay gente que por ciertas problemáticas o carácter realmente no consiguen o no pueden trabajar la medicina de la manera correcta, pero que la medicina, dice al final, es para todo el mundo, pero no todos somos para la medicina. Uma coisa que passa também é que no nosso povo, ou em todos os povos originários, sempre temos rituais de passagem, né? Quando somos pequenos, fazemos rituais de passagem, cada povo tem o seu. Uns colocam a mão numa luva de formiga e tem comemorações com isso. Outros irmãos pitam cachimbo desde pequenos, já criancinhas, né? Já pitam cachimbo e já estão acessando os espíritos que estão aí. Outros, com 12 anos, tem que sair na mata sozinhos e caçar algo, então uma onça, uma jiboia, um jacaré. Outros têm que consagrar a medicina, o Nishipan, cavar sua própria cova, se enterrar e ficar ali, ter seu processo durante horas. Então, assim, nós lidamos de uma forma diferente com a morte, né? E por que nós falamos sobre a morte do ego? Porque é isso, muitas pessoas às vezes consagram a medicina, pensam que vão morrer, que vão partir, que não vou aguentar, não aguento mais, o que está acontecendo, o que está passando, começa a ter como, né, um desespero. Porque nunca fizeram um ritual de passagem. Então, nesses rituais de passagem, nós, povos originários e algumas pessoas que estão se capacitando da cidade também, já estão praticando isso. Então, tem um pouco mais de tranquilidade para lidar com a medicina, com a força da medicina. Então, quando a força da medicina se apresenta, quando tomamos ela,
começamos a ver as mirações, que são formas geométricas, começamos a revisitar nossos traumas, né? E ver aquela sujeira às vezes que tem debaixo do tapete que a gente vai deixando durante a vida toda e nunca olhamos para isso. E as pessoas também, elas olham, né, de uma forma e também conversam com os seus ancestrais. Então nessa conversa, quando a gente chega para conversar com o nosso ancestral, a gente já está num nível de desespero já. Por quê? A gente está precisando. Então a gente fica pensando, como é que meus ancestrais resolveram essa situação? Sendo que a gente está numa outra época, está numa outra modernidade, né? Está num outro nível, vamos supor assim, de materialismo, né? E eles não tinham nada. Então como é que eles fizeram, como é que eles conseguiram resolver? E eu aqui, com todos essas potências, né? Todos esses materiais, todas essas ferramentas, não consigo. Então as pessoas elas se desesperam um pouco, mas a medicina ela é sábia, né? Então ela sabe muito bem o que fazer, o que mostrar, qual ancestral vir. Ela é muito amorosa também. Então, mas ela é professora, ela é maestra. Então ela quer que a gente, ela passa a lição de casa e que nós possamos estar fazendo essa lição. Muy lindo lo que cuenta ahí para acá. Bueno, él está comentando que todos los pueblos originarios tienen sus diferentes puntos de pasaje. Bueno, hay algunos que por ejemplo, apitan el tabaco desde muy chicos. Otros que, por ejemplo, ponen la mano en un guante de hormigas, que eso también les trae visiones. Otros que consagran la medicina, también todo desde muy niño, todo desde muy chiquito. Otros que cuando tenés 12 años tenés que ir a cazar solo en la naturaleza. Entonces cada pueblo tiene sus ritos de pasaje. Y que nosotros en las sociedades occidentales no tenemos, en las ciudades no tenemos esos ritos de pasaje. Entonces, como nunca tuvimos eso, nunca experimentamos situaciones que pueden llevarnos a lo que uno piensa que es quizás la cercanía con la muerte tanto física como del ego, ¿no? Porque la muerte del ego es un poco eso, sentir que uno se está desvaneciendo, que estoy desapareciendo, mi yo está desapareciendo, yo estoy desapareciendo. Soltando el control. Claro, perdiendo el control de lo que está sucediendo de la mente, ¿no? Que son resistencias también, y ahí uno se aferra, por eso son resistencias, represiones que vienen del inconsciente, ¿no? Entonces, las personas que ya nacieron y crecieron dentro de esa tradición que es la ayahuasca, ya están preparadas porque ya pasaron por ritos de pasaje, o quizás gente que ya viene estudiando, que quizás no es natural de los pueblos originarios, pero que viene pasando por procesos espirituales, ya están más preparados para lidiar con eso. Entonces ya encara la medicina sin tanto miedo, dejando que la medicina traiga lo que tiene que traer, sin sentir que va a perder el control o sin querer tomar el control de la situación y de la medicina, que es cuando ella mejor actúa. Porque la medicina, como dice Pacá, es una maestra. Ella sabe qué es lo que te va a presentar, tipo, qué te va a traer, qué visión te va a traer, porque uno experimenta visiones. Qué es lo que uno necesita trabajar y lo va a presentar en general de manera amorosa o de manera que uno necesite en ese momento, porque es una maestra y uno tiene que entregarse y confiar en ese proceso. Dice maestra también y profesora en el sentido de que viene y te entrega una tarea, y de ahí queda en nosotros realmente hacer la tarea después para trabajarse. No es que simplemente viene y nos presenta las cosas y bueno, ya lo resolví, no, sino que uno realmente después tiene que trabajarlo. Por eso acá muchas veces
en todas las ceremonias, él dice, bueno, ahora ya cuando está terminando, dice, ahora empieza el trabajo. Cuando uno vuelve para casa, tiene todas esas tareas ahí para trabajarse internamente y seguir con el proceso de cura. Vamos a hablar entonces acerca de las recomendaciones para las personas que están del otro lado y quieren experimentar esta ceremonia, sabiendo entonces de que es todo un proceso muy personal, muy introspectivo. Lo que le muestra la planta a él no es lo mismo que lo que me muestra a mí, que lo que le muestra es muy individual el proceso. Y cuando se habla de esto de la muerte del ego, se habla justamente de la disolución de lo que nos hace daño. Mucho de lo que nos encarcela en nuestra mente está vinculado al ego. Nosotros podemos estar aquí en esta misma habitación y cada uno estar experimentando una situación distinta desde su personalidad. Santi lo vive de una manera, yo lo vivo de una manera, Pacá lo vive de una manera. Y hay muchos seres humanos que no entienden la raíz de su sufrimiento. Y la planta nos muestra que la raíz de nuestro sufrimiento está en nuestro ego, está en nuestras creencias, está en la mente. Entonces la ayahuasca es una medicina para la mente, para las emociones, para el físico. Pero sobre todo yo he sentido que ha actuado mucho en mi mente, en cómo yo me autocastigaba o yo me autoexigía, y la medicina me enseñó a tratarme a mí mismo con más cariño y a los demás también. Entonces, para seguir agregando información, vamos a hablar entonces de las recomendaciones y de los peligros y el rol que cumple el chamán en la medicina, porque yo aquí les digo, justamente le hago una entrevista a él porque tuve experiencia con otros chamanes y no todas las personas te guían a una sanación en la ceremonia. Hay muchos aficionados o personas que reparten y sirven la medicina sin estar autorizados por una sangre, por una ancestralidad, y es muy importante. Quiero que acá nos hable acerca del rol del chamán en la ceremonia. ¿Sí? Okay. Antes de partir para eso, disculpa que Ah, corte, bien. que vuelvo, que a veces se me pasan algunas cositas y después me viene de nuevo. Dos cosas que Pacá dijo sobre la medicina también, es que la medicina, bueno, ella se presenta de diferentes formas, ¿no? Como visiones, bueno, sonidos también, y en esas visiones uno puede ver distintas cosas. A veces se presentan como nuestros ancestros, y comentaba que cuando aparecen nuestros ancestros es porque realmente uno está desesperado, que tipo, no sabe cómo resolver las cuestiones, y que ellos se preguntan mucho así cuando aparece en los ancestros, ¿no? Tipo, cómo ellos resolvían problemas que ahora podemos tener, cómo ellos resolvieron estos problemas, que a veces puede ser una cosa espiritual y a veces puede ser situaciones físicas, ¿no? Del mundo, de la naturaleza que suceden actualmente, bueno, con todos los cambios climáticos y un montón de cosas que nos da problemas. ¿Cómo enfrentaron estas problemáticas nuestros ancestros, siendo que no tenían todas las herramientas que tenemos ahora, y nosotros con tantas cosas materiales a nuestro alrededor no podemos resolver? Bueno, eso para cerrar esa parte. Y otra cosa sobre la medicina, hablando esto de cuando florece la medicina en nuestro interior, que realmente la medicina está en todo, porque la medicina es todo, ¿no? Y en esto ahí me agarro de lo que decía Joaquín sobre tratar a los otros y tratarse a uno mismo. Entonces yo creo que somos todos realmente un solo organismo, ¿no? En esa naturaleza, todos compuestos por los mismos átomos, respirando el mismo aire, somos todos uno, ¿no? Entonces sí, la medicina realmente es todo, somos todos. Ahí tengo. Sim, é muito forte, né? As coisas que as medicinas trazem para nós, pois tem muitas pessoas que tem esses bloqueios, né? Então as recomendações que trago
não ter medo, né? Assim, de se aprofundar, né? Porque o que mais passa em todas as cerimônias que estou aí como trazendo os rezos, são pessoas que não se conectam às vezes com a medicina, ou tomam 1, 2, 3 ou mais doses e não conseguem acessar a força. Não conseguem acessar a força. O que é acessar a força? Não consegue ter as visões, estar com os seus ancestrais, trabalhar os traumas, não vem nada. Por quê? Porque não conseguiram soltar, desvencilhar do controle, né? Então, assim, isso acontece em todas as cerimônias. A maioria, assim, tem uma ou outra pessoa que não consegue estar compreendendo tudo isso. Mas a recomendação principal é buscar espaços que tenham como seriedade no trabalho. Porque você vai estar entregando sua vida, seu corpo, sua alma e seu espírito a uma outra pessoa por 6 a 8 horas. Essa pessoa vai estar trabalhando, vai estar invocando vários cantos. Então esse é o meu trabalho. Invoco vários cantos, vários sons, uma chacapa, né? Que para nós é como se fosse algo que expulsa os espíritos que não são muito bons, as energias, né? Utilizamos também as penas, né? Então isso aqui é para fazer cortes aí nas pessoas, fazer rezos, né? Então não utilizamos os cocares, todos os equipamentos de poder, as ferramentas, por nada. É para fazer esses cortes, né? Porque muitas pessoas acabam que estão como numa batalha, né? Todas as pessoas estão como numa batalha espiritual. Então essas batalhas, elas vêm como? Às vezes no trabalho, o que acontece no nosso corpo quando nós estamos na força da medicina? Os sons ficam muito mais aguçados. Então se cai uma gota d'água é como se fosse uma explosão. Então tudo fica mais sensível, nosso corpo fica sensível. Então por que buscar espaços que tenham assim como uma boa energia, né? Um bom selamento? Porque tem muitas pessoas que entram ruim, sai pior ainda do trabalho. Então a gente entra no trabalho para sair bem, né? Esses espaços que nós estamos é como fosse um hospital, né? Várias pessoas estão naquele hospital, estão tratando algo, a perna, o pé, o olho, o braço, algum lugar do corpo. Nesse momento, nós estamos tratando nosso coração, né? Nossa mente. Então tem várias coisas aí que nós temos que ter muito cuidado. E esses rezos que nós invocamos, para vocês compreenderem, nós invocamos todos os nossos ancestrais que já trabalham com a medicina há mais de 5.000 anos. Trazemos eles começam a fazer uma cura, né? Ou nós chamamos de pagelança. Então trazemos todos os nossos ancestrais e eles ficam em volta de nós, trabalhando, balançando a maraca, que é esse instrumento que está aqui em cima, trazendo toda a força, puxando toda a energia negativa. E aí eles estão fazendo o papel deles, eu estou fazendo o meu papel invocando eles, e as pessoas que chegam, vocês que chegam na cerimônia, tem que fazer o papel de vocês se entregando. Então todo mundo está fazendo parte de um ciclo ali. Então nessas limpezas, nessas forças, nessas energias, tem muitas pessoas que estão mal intencionadas, que não estão com boa intenção, que às vezes querem se aproveitam, né?
das pessoas. E aí há vários casos, né? Há muitos casos aí que eu já vou adentrar melhor. Vou deixar tu fazer, tá bom? Só poder adentrar assim. Bueno, dice que entonces lo más común al principio es que las personas tengan miedo, que lleguen a las ceremonias con miedo, bueno, tengan miedo de la medicina, qué es lo que va a traer, qué es lo que me va a pasar, qué me va a pasar en el cuerpo, no, me voy a quedar loco después, hay mucha gente que piensa que después se va a quedar loca. Que están mentándolo. Sí, y bueno, eso es lo que más sucede, realmente los miedos son lo principal que la gente trae. Pero bueno, hay que mucho confiar en el trabajo ahí de la persona que guía, que trae rezos que van a estar trabajando de diferente manera con las energías para traer intenciones para el trabajo, ¿no? Destaco mucho el uso de las palabras, de cómo es un trabajo, la ceremonia es un trabajo espiritual, ¿no? Que uno va de una manera recreativa, sino que uno va para trabajarse espiritualmente, ¿no? Entonces, la responsabilidad, él trae mucho la responsabilidad que tiene la persona que va a guiar y la responsabilidad nuestra, o de los participantes, de buscar lugares que trabajen de manera seria con la medicina, porque uno le está confiando su vida, su cuerpo, su alma, su espíritu durante 6-8 horas que va a durar ese trabajo a una persona que va a guiar. Entonces es muy importante que sea hecho realmente con conocimiento, con respeto, con ancestralidad. En el trabajo, los cantos, los rezos van a traer a los ancestros que van a estar limpiando las energías, que van a estar trabajando sobre cada uno de los participantes. Entonces el trabajo del guía un poco es traer esos ancestros, los ancestros hacen su trabajo y los participantes también hacen su trabajo, entregándose y colaborando desde su lugar para que todo fluya de la manera más positiva. También hablando de esto de los lugares de trabajo serios, dice que uno normalmente va a las ceremonias para salir mejor después, pero hay mucha gente que guía, que lo hace para aprovecharse o para ganar dinero, para lucrar de eso, o para ganar un renombre como chamán, como guía espiritual. Y hay gente que sale peor, porque se abren muchas cosas internamente que si no son trabajadas de la manera correcta pueden traer también cosas negativas. Entonces es muy importante saber y conocer al guía que va a estar trayendo. Yo desde mi parte personalmente solo he realizado ceremonias con Pacá y si fuese seguir en estos trabajos sería siempre con personas que sean de los pueblos originarios, que traigan esa ancestralidad real en su caminada, que claro, uno puede aprenderla y no juzgo el trabajo de las otras personas, pero realmente uno puede ver en los pueblos originarios y en la caminada de Pacá a todos sus ancestros que ya vienen en ese camino a siglos. Entonces yo confío plenamente y me entrego en sus manos. La verdad es que se sensibiliza mucho el ser humano cuando consume estas medicinas, entonces es muy importante que la energía esté limpia del lugar. Y esto que hablaban de los ancestros es real, uno lo puede hasta experimentar. Yo a Lía, por ejemplo, la veía como una abuela. Y Lía tiene, ¿cuántos? 20 años. 21. Pero tenía toda la energía de sus ancestros y la firmeza y la templanza que tenía era de una abuela. Porque está todo el linaje acompañando. Si hay algo que les podría transmitir es que literalmente Pacá trajo la selva amazónica a la montaña tucumana.
con cada respiración, con cada rezo, con las canciones. Ahí nos hablaban acerca de los instrumentos, no son solamente decoración, son una forma de conectar con los animales, con los ancestros, con la energía de la selva, que es la energía natural, la energía más pura, ¿sí? Entonces, recomendaciones: busquen un chamán de la selva, busquen la ancestralidad, no vayan con cualquiera que quiera venderles algo o que quiera solamente lucrar o que solamente esté tratando de hacer una propaganda, sino busquen algo realmente que sea del origen, porque justamente lo que buscan estas medicinas es volver al origen, hacer que nosotros volvamos a lo natural. ¿Qué pensás, Pacá, de esto que se está dando de que las ciudades modernas empiecen a utilizar las plantas medicinales? ¿Y qué rol cumple la música? Porque sí hemos hablado un poco de la música, pero si podemos profundizar un poco más acerca del rol de la música en las ceremonias, a mí me pareció súper importante para poder manejar la fuerza. También si querés hablar un poco acerca de la fuerza, también estaría bueno. Só a primeira parte que eu não... ¿Qué piensas de las medicinas en la ciudad moderna? Ah, tá. Ok. En esto de traerlas. Bom, antes de falar disso, vou só complementar um pouco da outra pergunta, Sim. tá? Para a gente poder dar continuidade. Como a medicina, nós falamos, é para todos e nem todos são para medicina, o que passa é que surgiu muitas religiões ayahuasqueiras. Então, existe a religião do Santo Daime, da Barquinha, existem União do Vegetal, outros tipos de fraternidade, e tem religiões que chamam neo-xamânicas, que são, né? O que passa é que muitas pessoas já têm acesso à medicina, já conseguem comprar, né? Já conseguem guiar, já conseguem, digamos, ser seus próprios xamãs. Claro. E aí o que passa é que tem essas pessoas que às vezes, né, em um mês ou 6 meses ou um ano já estão com já estou tocando uma cerimônia, já faço meu trabalho e é isso. E não buscam essa proximidade que Joaquim falou sobre estar em um espaço sério, com pessoas sérias, e em todo lugar há pessoas boas e há pessoas que não são tão boas assim, né? Então, assim como nossos irmãos também, povos originários também, há irmãos que são bons e que não são tão bons assim. Então, no Brasil, infelizmente, há muitos casos, nessas religiões e em outros lugares, né, muitos casos de abusos, né, com a medicina. Ou seja, a pessoa está num estado ali vulnerável, né, uma vulnerabilidade, e as pessoas se aproveitam. E há vários tipos de abuso na parte psicológica, né? Abuso sexual, abuso de diversas maneiras, né? Abuso que tem que ser, o Joaquim falou sobre manipulação também, que muitas pessoas às vezes que têm tudo isso aí, e esses xamãs que não, né, são da cidade, digamos, são um exemplo assim, eles acabam fazendo esse trabalho, né? E para nós, assim, em janeiro desse ano teve a Conferência Internacional da Ayahuasca no meu estado. Nós buscamos fazer todo ano essa conferência. E nós tratamos bem sobre isso, sobre a apropriação, né, das medicinas, de várias medicinas, né? Não só da Ayahuasca, mas a conferência era sobre a Ayahuasca. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso é que tem muitas pessoas fazendo já uso da medicina, uso próprio, uso a pessoa sozinha, mas não sabem invocar, digamos,
né? Não sabem o que estão fazendo, não sabem qual mal estão trazendo para si, né? Digamos. Então acaba que você invoca um espírito ali, sozinho, trabalhando com as medicinas, ou as pessoas que não, às vezes não sabem, não tem essa guiança, invocam vários espíritos. E muitas pessoas, tipo, realmente assim se vão. O espírito da pessoa vai, né? Aí eu vou deixar tudo para eu poder entrar na pergunta, tá bom? Entonces, bueno, seguimos hablando un poco sobre la pregunta anterior y él comenta sobre, bueno, cómo ahora hay una facilidad muy grande para no comprar las medicinas, tener y realizar sus propias ceremonias, tanto personales cuanto para otras personas, brindar ceremonias, porque hay un acceso más fácil a todo esto. Antes no era así, tipo, antes realmente las medicinas quedaban dentro de los pueblos originarios y ahora uno quizás hasta por internet puede conseguir comprar ayahuasca y las otras medicinas para trabajar. Y él comenta que eso, que las personas quizás no están preparadas, no tienen una preparación, una cercanía con este trabajo, con personas que trabajan de manera seria, con los pueblos originarios, sobre las medicinas, y no saben realmente invocar la fuerza, el poder de la medicina, y quizás consagrando sin este conocimiento pueden estar trayendo muchas cosas negativas para sí mismos y para las otras personas. Entonces quizás van a hacer un trabajo y eso, no sabiendo bien cómo guiar ni cómo traer los espíritus correctos, la energía buena, el propio espíritu de la persona que está haciendo ese trabajo puede irse y no volver. Podríamos decir entonces que el chamán es como un puente. Un puente, y si ese puente está sucio, si ese puente trae energías negativas, también puede ser un puente para algo malo, para algo oscuro. Me pasó de ver, yo tuve una experiencia no con ayahuasca, pero sí con San Pedro, el guachumo, que es una medicina hermana de la ayahuasca, pero más masculina, y ver cómo la persona que la estaba dirigiendo no estaba en sí. Estaba tratando mal a otras personas, estaba siendo muy estricto y no era él realmente, se notaba que no era él. Cuando pudimos ponerlo en eje al supuesto chamán ese que estaba dando, se vio cómo claramente salió ese bicho de sí y cómo la persona volvió a tomar conciencia de que estaba tratando mal a todos, siendo supuestamente el guía. Entonces es muy importante de qué es puente el chamán, porque mientras más están limpios, mientras más purificados, mientras más están conectados con el origen de la medicina, más sagrado es el canal, más puro es el canal. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. Para volver nuevamente que me acuerdo, lo que Paca estaba hablando y también lo que Joaquín acaba de decir. Paca comenta que hay muchas situaciones, muchos casos que se pueden llegar a conocer de gente que guiando ceremonias o en propias ceremonias sucedieron varios tipos de abusos, tanto psicológico como sexual, con ciertos tipos de manipulaciones, donde la persona que está guiando de manera consciente o inconsciente está teniendo un poder muy grande sobre una persona que está vulnerable completamente en este estado de expansión. Y bueno, por eso también acá comentaba sobre el Congreso El Congreso Internacional. un Congreso Internacional de Ayahuasca que se hace en el estado de Acre. Todo año. Todos los años. Donde se hablan todos estos temas, se habla sobre la apropiación cultural, bueno, sobre los usos de la medicina. Entonces, bueno, buenísimo que se trabaje así, con una mirada seria, ¿no?, sobre estas cosas. Que muchas veces la gente de este mundo occidental
piensan sobre todo lo que es medicina ancestral, medicina de la naturaleza, como si fuese una cosa de alguna manera sin rigor científico, sin validez, porque no conocen realmente todo el trabajo que existe por atrás de esto, digamos. Y realmente la seriedad con lo que se lo tiene que tomar a este trabajo. Pode ficar aqui. Agora eu vou... E agora sim, trazendo sobre a medicina chegando na cidade, assim, né? E eu consigo enxergar na minha opinião, assim, né? Outras pessoas, cada um tem a sua opinião. Mas contando uma história bem rápida sobre os povos originários, todos os povos originários, né? Tanto Latinoamérica quanto Brasil, sofreram muito com o colonialismo, né? Com a invasão, né? Com a apropriação total, né? Das suas, não só das suas terras, mas do seu ser mesmo, né? Então, hoje no Brasil lutamos muito por isto, por nossas terras, pela nossa identidade, né? Porque há muitos irmãos, por exemplo, que eles não conseguem mais fazer esses artesanatos, né? Eles fazem uma bandeira de um time, fazem um Pokémon, fazem um Digimon, fazem isso aqui, né? Então a gente fica... Por que estão fazendo isso? Só para agradar ou vender, né? Não estão fazendo porque é identidade do seu povo. Então quando a gente perde a língua, né? Perde os desenhos, perde nossos costumes em consagrar as medicinas, né? E isso vai para a cidade. Não é que nós não queremos que os irmãos da cidade também tenham isso, né? Mas eu consigo enxergar isso como um novo tipo de colonialismo, compreende? E que as pessoas estão indo para as aldeias, estão voltando das aldeias, dos povos, né, originários, e estão pegando os costumes, e tem muitas pessoas que têm boas intenções, né? De tipo, não, as pessoas da cidade precisam, né? Mas tem várias pessoas que não têm boas intenções e acabam, mais uma vez, ocorrendo a apropriação. Então eu já fui em vários rezos, onde as pessoas consagram a medicina com música eletrônica, né? Ou consagram 4 a 5 medicinas juntos. Então consagram ayahuasca, consagram peyote, consagram achuma, depois tem o temascal, depois tem o jurema. E além disso tem o churu, que para nós chururumã, né? É a Santa Maria. Então assim, consagram 5, 6 medicinas numa noite ou em vários dias ali, como se fosse uma festa. E não sabe o tanto de coisas que está traindo para si, né? Então eu acredito que a medicina no contexto urbano, ela está um pouco deturpada, assim, ela está completamente sendo vista com outros olhos, né? E isso acaba marginalizando a medicina, ou seja, as pessoas que às vezes não conhecem nada sobre as medicinas e olham, vão olhar e falar, é mais uma droga, é mais uma, né? É mais algo que os jovens ou outras pessoas estão com, né? Com algum vício ou algo assim. Então, assim, trazendo isso para agora, eu vejo que realmente, assim, nós estamos indo para uma nova fase. A fase de tipo, o que eu digo, quem é de verdade sabe quem é de mentira. Entendeu? Então, assim, por isso que buscamos estar trabalhando assim, com um trabalho duro, com um trabalho sério, né? E acabamos que, de certa maneira, eu venho para cá, para Argentina, como estar trazendo, assim, com os irmãos também compartilhando, como uma forma de valorizar o meu trabalho, porque muitas vezes no Brasil
nós, os próprios povos originários do Brasil, não somos valorizados. Assim como ocorre em outros países que os povos originários daquele país não serem, né, valorizados. Então, por isso que nós estamos indo para outros países também para ter essa valorização, né? E o nosso desejo maior era o quê? Estarmos dentro da nossa aldeia consagrando nossa medicina e já, né? Mas estamos saindo, estamos buscando ajudar os irmãos, buscando trazer um pouco de conscientização e aprendendo também, porque afinal de contas nós somos eternos aprendizes, né? Gracias por venir hasta acá. Oh. Bueno, acá está hablando sobre un poco las medicinas en la ciudad, cómo llegan a ese ambiente urbano y cómo han usado, ¿no? Que muchas veces está hecho de mala manera y bueno, habla sobre colonización, ¿no? Sobre nuevas formas de colonialismo que son aplicadas y que existen, son muy, tipo, porque nosotros pensamos, nosotros no, la gente que piensa que la colonización terminó cuando nos independizamos, ¿no? Pero realmente hay muchas maneras de colonialismo que nos siguen impactando hoy, sobre todo a los pueblos originarios. Él habla del sufrimiento de los pueblos originarios que muchas veces que perdieron sus costumbres, perdieron su identidad, su libertad y cómo eso sigue afectando hasta hoy, como a veces hermanos de su pueblo o de otras etnias, ¿no? Van para la ciudad y no pueden quizá usar sus vestimentas, como él dice, hay veces que están mal vistos, no pueden usar sus vestimentas, no pueden realizar en las artesanías que tienen, en lugar de hacer, de traer todos esos diseños ancestrales con significado, terminan haciendo cosas populares, un Pokémon, un equipo de fútbol, un escudo, que la gente lo puede aceptar, lo mira, lo acepta y lo compra y eso, se acepta, ¿no? Y se populariza y no realmente cosas de su propia identidad. Y yo hago el pie así, aquí hablando sobre colonialismo y sobre apropiación cultural, ¿no? Que también habla, y que es muy loco realmente cuando uno ve que a veces por una cuestión racial, ¿no? De apariencia física, y una persona es juzgada por usar cierto tipo de ropa o ciertas pinturas, el cabello y algunas cosas que caracterizan su propia cultura y son juzgadas o son miradas de mala manera, pero cuando viene una persona con un fenotipo físico quizá más estereotipado, europeo, es aceptado, tipo puede usar una camiseta, una artesanía o el cabello de otra manera o quizá las propias plumas y no, wow, qué lindo que te queda y es como hermoso todo eso, pero cuando lo usa la propia persona que es de esa cultura es juzgada o es mirada de mala manera, pensando que es marginal, que no es civilizado, bueno, todas esas cuestiones que realmente siguen existiendo mucho hoy y quizás no lo vemos tanto en el día a día, pero ellos lo sufren en la piel. Y bueno, había hablado también un poco acerca de cómo hay personas que al utilizar la ayahuasca las combinan con otras sustancias, con otras plantas, como poder ser la yurema, que también es otro tipo de sustancia, la marihuana, alcohol también lo combinan con el alcohol, o con peyote, o con el guachumo, y ya lo ven como una fiesta, como algo recreativo, y las pocas personas que conocen de ayahuasca pueden llegar a ver esto y malinterpretar el uso de la medicina. Por eso él sale de su aldea, sale de su tribu, viaja para llevar realmente la medicina tradicional a las personas, que realmente si ustedes se ponen a pensar es algo muy valioso y la verdad muy noble, porque ellos realmente tienen una mala experiencia de haberse juntado con nosotros en el pasado, por así decirlo, con la sociedad moderna. Estamos en deuda nosotros con ellos, y a pesar de que nosotros estamos con deuda con ellos siguen tendiéndonos la mano. O sea, ellos están aquí justamente, vienen de kilómetros de su casa,
experimentan el viaje, la incertidumbre de no saber cómo van a estar cuando llegan, para venir a traer la medicina, para venir a compartir, siguen con esa buena predisposición a traernos. Lo que realmente sorprende, así que muchísimas gracias desde ya por habernos. Yo lo que les decía, el viaje es cansador, todos nos parece un desafío viajar, nos cansa, nos agota, y justamente ellos vienen para que no se propague la ayahuasca de una manera indebida, para que no se utilice a la ligera, porque ya hay muchas personas que lo están haciendo así. Hablaba de muchas sociedades, hasta religiones ayahuasqueras que han surgido en esta nueva era, que no traen la sagrada, el linaje sagrado que traen ellos, ¿sí? Algo más para agregar, creo que he hablado sobre como a gente está vindo, né? Está saindo do povo, né? ¿Lembró? Sí, sí. ¿Ah, sí? Bueno, él dice primero que a mí me queda mucho resonando que ellos tranquilamente podrían quedarse en su comunidad, tranquilos, consagrando ellos, trabajándose ellos, siguiendo en el camino. Ellos no nos necesitan a nosotros, nosotros necesitamos a ellos, ¿no? Pero ellos, como dice Joaquín, siguen saliendo y extendiéndonos la mano a pesar de todo lo malo que ya se les ha hecho históricamente, y que ellos ahora vienen de Brasil y salen de Brasil porque muchas veces en Brasil, por todas estas cuestiones que hablamos de la sociedad y de las ciudades, no son valorados, y son mucho más valorados quizás en otros ambientes, en otros lugares, en otros países donde no tenemos esa costumbre de consagrar estas medicinas, y donde todavía, y ojalá no suceda, no ha sido banalizado, no ha sido llevado a este punto de que se mezcle con todo y sea una fiesta, entonces lo podemos mirar de una manera más pura y todavía yendo a la raíz, ¿no? Yendo, o viene la raíz a nosotros realmente, entonces podemos beber el agua de la fuente, y bueno, eso es importantísimo. Entonces, como tiene que seguir siendo valorado, y quizás siendo revisado en el propio Brasil, para poder valorizarlo de la manera que tiene que ser y tomado con la seriedad que tiene que ser. Y algo para agregar ahí, que justamente él me hizo ver, él me preguntaba cuántas entrevistas le había hecho yo a los chamanes de aquí, y yo me quedé así como sorprendido porque no tenemos mucha relación con las culturas de los pueblos originarios de aquí, porque justamente ellos están un poco aislados de nosotros por lo que pasó. Y es más, justamente tengo mi padre que trabaja o trabajaba en algún momento para el lado del gobierno, y todas las disputas que hay con los pueblos originarios por las tierras, por las herencias, porque estamos todavía tratando de consumirle las tierras a los pueblos originarios cuando ellos están hace muchos años antes que nosotros, ¿no? Mucho más. Y digo nosotros haciendo referencia a la sociedad moderna, ¿no? Si bien nosotros, particularmente los que estamos acá sentados, tenemos el respeto a estas medicinas por justamente lo que nos tocó experimentar, somos lo de menos, o sea, hay que reconocerlo, somos 2 personas acá, pero si juntamos más, seguramente 8 de cada 10 personas no conocen y no respetan la cultura indígena. Es más, se tiende a pensar de que son inferiores o de que tienen menores conocimientos, cuando justamente ante estas medicinas uno se da cuenta cómo saben y sabían muchísimas más cosas que nosotros desde hace mucho tiempo. Hay algo que, bacán, si nos puede contar un poco más, que te muestra la ayahuasca, es la multidimensionalidad del ser humano. Nos muestra cómo salimos de la ilusión a veces 3D que nosotros vivimos y vamos más allá de lo que es ser un humano, más allá de lo físico, más allá de lo que nosotros ahora podemos percibir. Hoy está muy de moda lo que son las energías y todas las energías invisibles, y están los que creen y los que no creen en las energías invisibles. Pero aún así estamos acá, yo sin un cable estoy mandando información para allá. Y vos estás escuchando a internet, a wifi, son todas energías invisibles que utilizamos en el día a día y
que nuestros pueblos originarios conocían y sabían desde hace años. Sabían de la existencia de las energías invisibles que ahora nosotros recién estamos empezando a hablar. Entonces, ¿cuánta información tienen para darnos, ¿no? De la utilización de las estrellas, del sol, de la luna, que nosotros hemos ido perdiendo muchísimo. Acá. O que nós podemos estar como percebendo foi um pouco o que o Santi falou sobre um chamado que a Terra está fazendo, né? Ou seja, o que ele falou antes de não precisar, né? A Terra de alguma maneira está falando que não precisa, ela não precisa da gente. Nós, seres humanos, precisamos da Terra. Então tudo que a gente faz, tudo que a gente tem, vem da Terra, né? Vem das plantas, vem dos animais, tudo que a gente utiliza, tudo que a gente come, tudo que a gente faz é da Terra. Então a Terra e as mudanças climáticas e tudo que está acontecendo no mundo, né, são uma prova de que ela está retribuindo, jogando. Olha aqui tudo que vocês me deram. E aí agora é com vocês, né? E aí como ondas de uma tsunami bem grande, né? Só que essa tsunami não são coisas boas, porque a gente não entregou coisas boas para ela. A gente entregou resíduos, a gente entregou só coisas ruins. E agora ela tá só, né, fulminando aquilo ali, né? E aí jogando, né, com mais força, né? Então, o que nós miramos às vezes e muitas vezes na força da medicina é isso, assim, de tipo estar como às vezes temos muitas visões que não são boas, né? Várias pessoas já me relataram que em mirações que via muito sangue, via muito horror, ou que via animais que vinham pegar as pessoas, ou isso, aquilo. Isso é o que a gente faz com a Terra, entre parênteses, né? Esse sangue, ele foi derramado, ele foi massacrado, né? Não só com as pessoas, mas com os animais, né? Então, assim... E tem tantas informações aí hoje em dia, e muitas pessoas meio que tapam os olhos, né, para tudo isso. É muito fácil você entrar na internet e ter boas notícias, assim como também ter várias fake news, né? Então, assim, a força da medicina e como ela trabalha no nosso corpo, ela começa a... É como se várias partes do nosso cérebro estivessem cobertas. E quando utilizamos as medicinas, elas sai esse véu, né? Esse véu, quando ele se rompe, a gente olha, mira e fala, nossa, o que tá acontecendo, né? O que tá passando? Então esses véus, eles vão se rompendo, vão caindo. E aí nós vamos tomando mais consciência, né? De que tudo que nós fizemos no planeta, de quem nós somos. Porque o que mais acontece hoje em dia, quando a gente vai conversar com qualquer pessoa ou com alguém, a pessoa não pergunta o que você é ou quem você é, ela pergunta o que você tem. Então muito do que as pessoas se preocupam hoje é o ter, né? E não o ser. E nós somos o quê? Seres humanos, né? Nós estamos aqui. Então, esse cuidado maior e tudo isso que a força da medicina traz, todos os animais, as plantas ou as mirações, é para a gente conseguir se sentir mais vivo, lembrar das nossas raízes, né? Vem uma onça e ela vem e rasga tudo aqui. É um animal que está te limpando, né? Eu tô vendo uma planta, ela tá desabrochando, tô vendo um pássaro, ele tá cantando. Por quê? Nós estamos muito mais conectados hoje com essa energia, com a energia do ter. Do que eu tenho, do que eu posso ser, da ganância,
do orgulho, da prepotência, né? Do que a gente comentava antes sobre redes sociais, sobre tudo isso. A gente fica muito mais conectado com isso e esquece que afora tem muita natureza. Muitas pessoas não colocam o pé no chão, na grama, ou na mata, ou num rio há muito tempo, né? E o quanto terapêutico é isso, né? Ou quantas pessoas não respiram bem, não fazem uma respiração, né? Porque na cerimônia é isso, é a respiração, são os sons, é o campo que está trabalhando. E os cantos sagrados, eles vêm para isso, para fazer como um alinhamento, né? É como se o nosso corpo tivesse cada parte do corpo num canto. E aí a gente está todo xoxo, né? Tá todo descambichado, tá todo estou morto aqui. A medicina vem dar aquele respiro, então a gente, opa, então esse é o chamado da terra, né? Chamar para a gente fazer algo por ela, é o chamado da regeneração, plantar água, né? Plantar mais, a gente cuidar dela e mais do que isso, a gente poder gerar essa consciência nas pessoas, né? Não só tipo, eu despertei, pronto, e trazer isso como um egoísmo, né? Mas trazer como um partilhar de tipo, o que eu posso fazer por mim se eu estiver fazendo o melhor por mim e estiver bem, posso ajudar outras pessoas. E isso se replica à frente, então todo mundo vai estar se ajudando. E aí não vai ter ambiente para ganância, para um querer ser melhor que o outro. Por isso que nós, povos originários, a gente não... há um respeito, né? Mútuo, assim, entre todos. Quando a gente traz um rezo, traz uma canção, traz algo, a gente não está pensando, eu vou cantar melhor que o outro, eu vou trazer uma medicina mais forte, vou soprar mais forte, vou fazer isso melhor. Não. Todo mundo se respeita, todo mundo utiliza as medicinas, todo mundo traz seus rezos, todo mundo está na mesma linha. Entendeu? Vai ser bastante coisa, né? Mas eu vou tentar te lembrar. Acá empieza hablando mucho sobre la naturaleza, ¿no? Sobre, bueno, toda la fuerza que la naturaleza tiene y cómo el ser humano le ha hecho mucho mal a la naturaleza y todos esos cambios climáticos, esas crisis climáticas que le llamamos ahora, son la naturaleza devolviendo lo que nosotros le dimos, todas esas cosas malas que le dimos, nos la devuelve. Eso, con catástrofes naturales, le decimos, que son propia causa del ser humano en la Tierra. E aí, me lembra. Falei também sobre como as pessoas elas estão buscando, né? Reconectarse. Eso. Él habla un poco sobre cómo se reconectan las personas con la naturaleza y cómo con la medicina. Bueno, él comenta que hay veces que la gente tiene visiones feas con la medicina, tipo de sangre o de animales que vienen y te comen, y que en realidad esos son llamados, bueno, un poco es una manera de la naturaleza estar devolviendo y las personas despertarse para ver lo que está sucediendo en nuestro entorno con la naturaleza, y también hay veces de reconectar, o sea, de sentirse como uno parte también de ese organismo de la naturaleza y tomar conciencia del cuidado que hay que tener, de plantar un árbol, de cuidar del agua, de cuidar del medio ambiente realmente, de uno sentirse parte de ese medio ambiente. Sobre a força também, força da medicina. E quando a força está como trabalhando, né, em nós outros, na gente, muitas pessoas escutam como sons de animais, de plantas, e isso
tudo está trabalhando de certa maneira para que tenha essa intenção que tu acabou de trazer, digamos, un poco. Lo mismo, Ajá. tipo, él habla de la fuerza, ¿no? Cuando uno está en la fuerza de la medicina, cómo vienen sonidos de animales, uno ve las plantas, porque también aparecen muchas geometrías, o a veces una planta como abriéndose y floreciendo. Él comentaba antes sobre los efectos de la medicina, de que por ejemplo una gota de agua cae y es como una explosión, así como muy fuerte, todos los sentidos están muy agudos, aparte de las visiones que uno puede llegar a tener, tipo los sonidos, el tacto, todo es muy fuerte, así muy amplificado. Y bueno, de la fuerza que trae la medicina en relación a la naturaleza. E sobre... Pode. ¿Puedo agregar? Sí. Hablaba un poco de cómo todo esto es un llamado a la Tierra, por lo que entiendo. Todo lo que estamos viviendo el ser humano ahora, la evolución, de que hay más conciencia, de que hay gente que se pregunta más las cosas, es un poco el llamado de la Tierra a volver al origen, a volver a cuidarnos, a volver a lo natural. Y hablaba mucho de cómo nos alineamos. Periquitos. Hablaba mucho de cómo los cantos, ¿verdad? Te alinean en el momento de la ceremonia, cuando se está disolviendo el ego, cuando estamos purgando, cuando estamos limpiando. Muchos de los traumas, muchos de los espíritus estancados, malas energías, están en el cuerpo. Y van quedando en el cuerpo. Los traumas que nosotros vivimos de niños quedan ya sea en la espalda, quedan en el estómago, quedan en alguna parte del cuerpo. Y la medicina los saca. Y en ese salir, muchas veces uno necesita alinearse de nuevo. Y ahí es donde entra la fuerza de la tierra. Por eso se invocan a los espíritus, por eso se canta y por eso se hacen ruidos en relación a estos espíritus para que uno pueda volver a alinearse. Esto nos muestra cómo el ser humano es parte de la naturaleza. Esto está bueno distinguirlo porque yo tengo hasta amigos que estudian en la Facultad de Biología de acá de San Miguel de Tucumán, en donde se habla del ser humano como si fuera un parásito de la naturaleza. Estamos acostumbrados a pensar que en la sociedad moderna, que nosotros estamos como que el progreso humano va en contra de la naturaleza, como si cada avance tecnológico sería destruir la naturaleza, cuando en realidad nosotros somos parte de la naturaleza y estamos alineados a ella. Entonces alinearnos los armoniza. Lo que nosotros conocemos como enfermedad es estar desalineado de la naturaleza, es estar desequilibrado o en desarmonía de la natural. Entonces es muy importante esto, no somos parásitos de la naturaleza, nosotros los seres humanos no tenemos por qué destruir la naturaleza en nuestro avance, en nuestro progreso, en nuestra evolución. La evolución correcta del ser humano debería ser a favor y en dirección a lo natural, porque somos todos una unidad, una misma célula. Eso es mucho lo que te muestra la planta, por eso le llamaban de unir, porque nos une. Acá estamos con hermanos que vienen de Brasil y que supuestamente el Brasil con el argentino es siempre la pelea, el fútbol, las discusiones, toda la tontera. Y la planta te muestra de que nada que ver, somos todos hermanos, somos todos humanos y pertenecemos a una misma familia. ¿Querés hablar un poco más de la fuerza, de la música? Todo para De los tambores. Sí, ahí llegamos. Bueno, esto que dice Joaquín sobre que dice que quizás el ser humano está visto, hay una mirada de ser parásito con la naturaleza, pero es porque realmente el ser humano en nuestra sociedad actual está muy acostumbrado al consumo, tipo consumo, y eso, consumo todo esto y ya no me sirve y lo tiro. Y ahora necesito algo nuevo porque esto ya no me sirvió y ya lo descarté y dejé basura y dejé eso para atrás, un desecho de lo que algo que ya no me sirve, como usar únicamente para un uso específico y ya lo descarto, no me sirve, consumirlo completamente, ¿no? Acá hablaba sobre este respeto de la naturaleza y del ser humano también, sobre cómo en las comunidades, los pueblos originarios, ellos tienen, bueno, ese respeto, ¿no? Creo que todos lo podemos ver, lo reconocemos, de esa conexión que tienen los pueblos originarios con la naturaleza.
Pero él también habla sobre entre los propios hermanos, ¿no? Cómo se respetan entre ellos y que no es una competencia constante, que quizá en las sociedades actuales sí es esa cosa de competir por un mejor trabajo, por tener más, bueno, deportivamente, es como que existe una cosa de la competición, de siempre estar uno por encima del otro, ¿no? Y él habla de cómo los hermanos se respetan y cada uno trae sus cantos. Uno no está intentando cantar mejor que el otro, uno no está intentando dar una medicina más fuerte, sino que todos respetan su trabajo y la caminada que el otro tiene, ¿no? Eso es muy importante, muy lindo. Porque él dice que ahora en estas sociedades actuales las personas muchas veces se fijan en lo que uno tiene y no lo que uno es. No te preguntan quién sos, sino qué tenés. Están mirando para los bienes materiales, ¿no? O quizás para lo que uno hace, te preguntan qué haces. A mí muchas veces como músico me ha pasado, ¿qué haces? No, yo soy músico. Ah, ¿y de qué trabajas? Como que tiene que hacer otra cosa que esté más aceptada, ¿no? Que genere un bien material mayor, que es como que, ¿por qué te preguntan qué haces? Para saber cuánto ganás, cuál es tu bien material, tu bien económico, y no realmente quién uno es. No se fijan en eso, en el ser. Y él remarca, ¿no?, la importancia de eso, de no es el tener, sino el ser, porque somos seres humanos, justamente. Gratidão. E aí uma última coisa assim para falar, só para fechar assim, é que costumamos dizer, quem não sabe de onde é, não sabe para onde vai. Então, para vocês, né, poderem buscar, né, ancestralidade de vocês, né, de cada um de vocês. Pois buscando toda a ancestralidade a gente consegue olhar de uma forma mais ampla, mais reta, mais justa sobre como cada pessoa, né, aonde cada pessoa vai. Ou seja, a gente reconhece nossa ancestralidade, abraça essa ancestralidade e depois consegue compreender o que podemos fazer, porque a gente é o reflexo desses ancestrais. Então nós vamos ser os próximos ancestrais. E o que eles fizeram, né? O que a gente pode melhorar, o que eles fizeram também. É toda uma cadeia, né, que vai vai reverberando. Então, para fechar essa parte aí, fala sobre os campos. Bueno, él dice nuevamente esas palabras. Se não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Él dice eso, ¿no? Que quien no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va. Y habla sobre esta ancestralidad, ¿no? Sobre mirar para atrás, sobre cada uno buscar dentro de su ancestralidad de dónde viene y qué puede hacer mejor que nuestros ancestros. Ellos ya hicieron un trabajo, como nosotros podemos mejorarlo, porque nosotros vamos a ser los próximos ancestros. Y reconociendo también nuestro camino, de dónde venimos y a dónde queremos ir, podemos reconocer el camino de los otros y entenderlo, respetarlo, aceptarlo. Que antes él decía, también si podemos hacer un bien a nosotros mismos, le podemos hacer un bien al otro, ¿no? Entonces, como todo nace primero de uno para poder después llegar al otro. ¿Podría agregar algo? Claro. Tuve una experiencia hace poco de estar perdido en el medio de la montaña con una amiga y no tener camino marcado. Mucha desesperación, estar totalmente perdido, y justamente hacíamos referencia a esto del que está hablando hoy para acá, de alinearnos a nuestra ancestralidad para reconocer el camino que ya estaba marcado de antemano por nuestros ancestros. Eso es algo que a veces mucho nos cuesta en nuestra sociedad actual, porque estamos tratando de romper estructuras, estamos tratando de romper límites, estamos tratando de ser auténticos, y por ahí nosotros no respetamos la ancestralidad o lo que viene dado, lo que viene impuesto, porque creemos
por el ego, porque creemos que somos mejores, porque creemos que la tenemos más clara, y eso hace que no tengamos el respeto en nuestra sociedad. No hay un respeto hacia nuestros ancestros, que hoy traducido se puede ver con lo que está pasando con los jubilados en la plaza, como a los abuelos de nuestra sociedad se les da los menores recursos posibles, se les da lo que hay, no se los cuida. No somos una cultura que venere a nuestros ancestros. No estamos acostumbrados a eso, y realmente perdemos mucho de su sabiduría y del camino que ellos ya han trazado, porque muchas veces nosotros estamos con conflictos actuales que ellos ya no han vivido, que ellos ya no han pasado. Poder conectar con la ancestralidad que cada uno lleva dentro nos ayuda primero a sentirnos acompañados por nuestros ancestros, y segundo, como decía Pacá, tener bien claro hacia dónde voy. La intención en estas ceremonias o en estas medicinas es muy importante. Si yo no tengo una intención clara antes de consumir ayahuasca, antes de consumir rapé, seguramente no termine aprovechando la medicina como realmente es. O sea, la intención es muy importante. Acá, ¿querés agregar algo más? Para falar sobre os cantos, né? Normalmente nossos cantos, eles têm saitês, são cantos só com a voz. Então fazemos como rezos aí, a voz vibra muito e as pessoas sentem no corpo a vibração, né? Essa vibração, vários sons que a gente faz, tipo esse que eu vou fazer agora, tipo, é como para expulsar, né? Para as energias saírem, né? Claro que sabemos que há espíritos de baixa vibração que precisam estar ali para trabalhar, para ajudar também. Como há espíritos bons que também estão ali e eles trabalham juntos, mas em determinado momento aquilo é selado e todos se vão. Então, como eu falei antes, que a gente traz nossa ancestralidade para trabalhar aqui, tá? Na cerimônia que eu trago é uma vertente diferente, porque na segunda parte da cerimônia nós trazemos os tirintê, que são cantos com violão. Então, e depois trazemos cantos com o djembe. E o djembe não é do nosso povo, é do povo africano, das irmandades africanas. E o Brasil é um berço, né? Onde tem matrizes africanas, tem matrizes indígenas, tem matrizes quilombolas, tem matrizes ribeirinhas. Então são uma reunião de vários povos originários, né? E eu trago essa vertente diferente na cerimônia, porque primeiro a gente trabalha a introspecção com saitês, que são cantos com a voz. Depois a gente trabalha um pouco, então trabalho interno, depois trabalho externo e depois trabalha o movimento com todos e todas, né? Então o djembe, ele vem para trazer um pouco do... Ele vem para trazer essa parte de expansão, de movimentar, de movimento, que a vida é movimento, né? Tudo é movimento. Então se a gente não se movimentar, como a gente fala, água parada acumula mosquito, né? E a mosquito traz doenças, né? Mas vamos dizer que a gente, né, traz aí sobre os mosquitos é que se você vai na cerimônia só para ir lá e deitar e já, se for para dormir, melhor ficar em casa, né? Se for para se trabalhar, para se movimentar, para fazer algo, a vida pede isso, né? Então, por isso que na cerimônia a gente faz algo diferente. Fazemos danças também ancestrais, né, no nosso rezo. E mais do que isso, a gente tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de dançar, de se expressar, né, de fazer pinturas. Tem pessoas que ficam um pouco assim, de não quero fazer pintura. Então assim, nós trazemos
bebemos de várias águas, né? Nos restos que eu trago também, não trago só do meu povo, trago de várias irmandades, de várias etnias também, para compartilhar. Porque a união não é só em estar ali junto, em fazer junto acontecer a cerimônia, né? Cantar junto, de trazer toda essa força. E a força do djembe, ela vibra muito porque lembra o quê? A batida do coração, né? Então, sem o coração a gente não respira, né? Então ele faz a gente se manter vivo, a gente manter acordado ali, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria trazer sobre as canções, né? Bueno, él habla sobre las ceremonias. Dice, bueno, tradicionalmente en su pueblo vienen primeramente los saité, que son canciones que son solo con voz, son cantadas sin acompañamiento de instrumentos, que son para un momento más introspectivo de la ceremonia, en el comienzo de la ceremonia. Después vienen los terinos, Tirinte. tirinte, Ajá. el tirinte, que generalmente se acompañan con guitarra, y después en un tercer momento entra el djembe. Isso. No sé, tiene un nombre, parece Não, otro momento. É o momento do movimento aí, digamos. Que es cuando vienen los tambores, que no son tradicionalmente de los pueblos originarios de aquí de Latinoamérica, el djembe específicamente, y no en Brasil, pero son de los pueblos africanos, pero en Brasil es una cuna muy grande de una mezcla de etnias, de razas, y en la cual están los africanos, ¿no? Que llegaron a Brasil con la colonización, y donde se mezcla todo tipo, comunidades que son del Amazonas, comunidades ribereñas, comunidades quilombolas, que entonces todo eso se junta y fue creando nuevas tradiciones, ¿no? Ahí él habla sobre cómo el djembe trae el movimiento, el pulsar, el cuerpo, el corazón vibra. Sin el corazón no respiramos, no estamos vivos, ¿no? Entonces el pulsar del tambor, que es la batida del corazón, nos trae esa energía, ese movimiento, ese despertar, porque hay mucha gente que va a las ceremonias y simplemente se quedan acostados en la suya, y Paca dice, si es para dormir, mejor quedarse en casa, ¿no? Entonces, bueno, para quien ya conoce un poco el trabajo de la ayahuasca, no es tan común esto de traer el tambor y de acompañar el tambor y de traer el movimiento, que es lo que Paca siempre trae a partir de danzas ancestrales, danzas circulares también,